quiero compartir con ustedes una semilla en la parábola de las 10 vírgenes. Si yo les dijera hoy que hoy es el día de subir arriba al cielo, ya se espantaron algunos, pero si es el día de subir, amados, hoy es el día de subir, y no la segunda planta, sino arriba, la eternidad. ¿Cómo haríamos? Nos fuimos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Esa es una de las puertas que están abiertas arriba en la eternidad para nosotros. Queremos puertas abiertas aquí abajo solamente, pero hoy quiere el Señor abrirnos la puerta arriba. Mateo 25, capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Esto es una enseñanza y este es un discipulado. De ser así, entonces debería usted tomar nota, debería tener sus apuntes a la mano y debería tener la Biblia también en la mano, bien sea en el teléfono, si no está usando el teléfono para conectarse, o la Biblia física, ¿sí? Dice así Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ok, anote allí, esto es trascendental. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Si yo fuera usted, yo subrayara eso. No tomaron consigo aceite. ¿Quiénes? Las insensatas, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas, ¿sí? Y ahí alguien me encendió el micrófono, necesito que por favor lo apague. Gracias. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros o a nosotras y a vosotras, id. Mira lo que dice: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿sí?, entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. O sea, ahí hay una puerta y este es el año de la puerta, ¿sí? Entraron a la boda. ¿Por dónde? Por una puerta.
Y después que entraron, las indicadas, se cerró la puerta. ¿Sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. No sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra por segunda vez. Estamos en un discipulado, y en un discipulado no hay mensajes ni enseñanzas emocionales, sentimentales, y no hay enseñanza profética para recibir carro o para recibir casa. Aquí hay formación, ¿sí? Formación de todas, y esto quiero que usted preste atención, de todas las parábolas del libro de Mateo, las 10 vírgenes es la enseñanza más misteriosa. Si ella fuera una parábola, si la parábola de las 10 vírgenes fuera una parábola, desligada del resto de la Biblia, sería imposible comprenderla. Observamos únicamente quienes son pobres en espíritu y puros de corazón. Son los pobres de espíritu y los puros de corazón los que pueden captar los misterios del reino de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Después de Mateo capítulo 13 hasta el final del libro, siempre que el Señor habla del reino, lo hace en la forma de un misterio. Y alabamos y alabo al Señor que hoy, por la revelación de las Escrituras, no nos resulta difícil entender esta parábola de las 10 vírgenes, y podemos tener una interpretación precisa, nunca fuera de contexto, y exacta de todos los aspectos contenidos en ella. En realidad, la parábola de las 10 vírgenes es un rompecabezas, simbólicamente hablando. Y este rompecabezas ha sido cortado en muchas piezas misteriosas, y tenemos que encontrar la manera de reunir todas las piezas y hacer que encajen las unas a las otras. Todas las piezas de este rompecabezas están escondidas en la Escritura, están escondidas en la palabra de Dios. Y si sabemos cómo encontrar estas piezas y sabemos reunirlas de manera que encajen entre sí, entonces solo así podremos ver un cuadro muy claro de la manifestación de Dios, porque ningún otro cuadro en toda la Biblia nos muestra la magnitud de Dios tan claramente como la parábola de las 10 vírgenes. En número son 10, ¿sí? En número son 10 vírgenes. Entonces, partiendo de allí, primeramente tenemos que descubrir por qué el Señor Jesús utilizó 10, utilizó el número 10.
Tal vez ustedes piensan que el número 10 simboliza, ¿sí?, conjunción, como en el caso de los 10 dedos de la mano, como en el caso de los 10 dedos de los pies. Pero debemos recordar que esta parábola concerniente al reino de los cielos y el número que simboliza dicho reino es 12 y no 10, porque 12 es gobierno y es el número que se ajusta perfectamente cuando se habla del reino de Dios, porque el reino de Dios es la teocracia, es el gobierno de Dios en manifestación continua. El número que denota entonces ser 12, necesitamos entender que en el Antiguo Testamento el número de las tribus del pueblo, las cuales eran representativas del reino de Dios, también eran 12. Además, el número de los apóstoles en el Nuevo Testamento, los cuales representan a todo el pueblo de Dios, es el número 12. Así pues, el número representativo del pueblo que conforma el reino de Dios es 12. Apocalipsis nos presenta la máxima consumación de la manifestación de Dios, la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén se usa casi exclusivamente el número de 12. ¿Sí? Dice, hay 12 cimientos, hay 12 puertas, 12 apóstoles, 12 tribus, y son 12 las variedades del fruto producido por el árbol de la vida. También tenemos el número 144, que es el resultado de multiplicar 12 por 12. ¿Por qué entonces, es la pregunta, en la parábola de las 10 vírgenes, yo no sé si me están escuchando bien, tenemos el número 10 en lugar de tener el número 12? Eso significa que a ese número 10 le faltan 2. El 10 representa la mayor parte del número 12. 10 en cantidad representa la mayor parte del número 12. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué pasó en esas 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento? 10 fueron las que se rebelaron contra la casa de David. Únicamente 2 tribus, ¿cuáles? La de Judá y la de Benjamín, fueron las que quedaron intactas. Así pues, 10 de 12 representa la mayoría de los 12. Y también vemos este mismo pensamiento en un caso que se encuentra en los evangelios, donde 10 de los 12 apóstoles les tenían un solo concepto y los otros 2 apóstoles tenían un concepto diferente. Mateo capítulo 20, verso 20 al 24. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando los 10, mira lo que dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Nuevamente el 10 representa la mayoría de los 12 y 2 representan el resto. Por lo tanto, el número 10 finalmente representa la mayoría del pueblo de Dios. Para encontrar a los otros 2 que faltan, debemos leer un pasaje del capítulo anterior, Mateo 24, versos 40 al 42. Mira lo que dice la Biblia. Aquí a lo mejor hay algunos que se asustarán, pero tendrán que madurar. Mira lo que dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y quiere que le agregue yo una parte mía? Sí, para que se despierte. No sé si Telisa por ahí despierta. Estarán varios en el discipulado. Unos serán tomados y otros serán dejados. Mira, estos versículos mencionan a 2 varones laborando en el campo y a 2 mujeres moliendo en el molino. En Mateo capítulo 25 tenemos el número 10, mientras que en Mateo capítulo 24 tenemos el número 2. Anótala. Las palabras de conclusión en estos 2 pasajes son casi las mismas. ¿Sabe cuál es la conclusión en estos 2 pasajes? Velad. La gente le encanta y siempre habla de la oración, porque la oración es vital y necesaria en la vida del Hijo de Dios. Es más, la oración es una de las armas de guerra de todo hijo de Dios. Pero muy pocos hablan de velar, de vigilar, de estar vigilantes. Y estas son las conclusiones de estos 2 pasajes. Dice: velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Que estas palabras de advertencia sean dadas tanto a los 2 como a los 10 indica que ambos pasajes forman un par. Las 2 personas más las 10 vírgenes suman un total de 12, el número completo del pueblo de Dios. El número completo del pueblo de Dios es 12. Cuando el Señor Jesús regrese, los hijos, los creyentes, serán de 2 clases, ¿sí? La división primaria es de 10 y 2. De 10 y de 2. Hay muchos que me han dicho: ¿cuándo va a hablar de Apocalipsis? Tan calladitos, poquitos mensajes, porque les comencé hablando: ¿y si hoy es el día? ¿Y si hoy es el día? Sí. La división primaria es de 10 y 2. Y es debido a que los 2 varones y las 2 mujeres estaban trabajando, y ellos representan a los creyentes, a los hijos de Dios, que estarán vivos cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. En cambio, las otras 10 personas estaban durmiendo, lo cual indica que la mayoría de los hijos de Dios o de los creyentes habrán partido, habrán pasado ya la eternidad cuando llegue el tiempo del regreso del Señor por segunda vez. No debemos pensar que solamente las 5 vírgenes
insensatas durmieron, mientras que las 5 vírgenes prudentes no lo hicieron. La Biblia nos dice que las 10 durmieron, ¿sí? Y eso simboliza y significa que ya no estaban en este plano físico. ¿Qué significa? Ahora es la pregunta. ¿Qué significa que los creyentes en Cristo duerman? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al verso 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se nos dice claramente que cuando se habla de que los creyentes duermen, eso significa que ya partieron de este plano físico. Sí, a los ojos de Dios, los hijos, los creyentes muertos, no están verdaderamente muertos, literalmente hablando, sino que duermen, descansan, están a la espera de la resurrección. Y esto nos muestra que las 10 vírgenes representan a los santos hijos de Dios que ya partieron. Tanto las insensatas como las prudentes han muerto debido a que el novio demoró en venir. Las insensatas murieron y las prudentes también, incluyendo ¿a quién? A Pedro, a Juan, a Martín Lutero y a muchos hombres y mujeres de Dios que también ya partieron. Ellos estaban esperando y tenían la expectativa, ¿sí?, como la podemos tener nosotros, o yo voy a hablar de mí como la tengo yo, ¿sí? Tengo la expectativa, estando vivo, del regreso del Señor. Pero Él demoró, así que todos cabecearon y se durmieron. Las 10 vírgenes representan, se los reitero, a los que ya partieron a la eternidad. Y los otros dos representan a los que quedaron y a los que todavía están vivos. Cuando el Señor regrese, la mayoría de los santos hijos de Dios estará conformado por aquellos que partieron, y los santos hijos de Dios vivos serán el resto, representado por los 2 o por el número 2. Muchos hijos de Dios tienen el concepto de que la muerte resolverá todos los problemas automáticamente, porque hasta creen que la muerte resuelve también con una varita mágica todo. Pero según este concepto, si ellos creen en el Señor Jesús, ya todo habrá sido resuelto para cuando ellos mueran, independientemente de si han sido necios, sabios, buenos o malos. Ellos piensan que una vez que ellos mueran se irán al cielo y que ya todo estará bien y que ya todo será color de rosa. Para ellos la muerte es como una especie de graduación. No importa si terminaron o no el curso, no importa si lo aprobaron o no, siempre y cuando mueran, según ellos ya se habrán graduado. Lamentablemente este concepto solamente está en la mente no iluminada totalmente de muchos hijos de Dios.
Pero tengo que decirles algo, la muerte no resolverá ningún problema. La muerte no hace que automáticamente todo esté bien. Si usted tenía un problema o una circunstancia pendiente con el Señor y lo resolvió antes de partir, entonces todo estará resuelto. Pero si no lo pudo resolver antes de morir, todavía ese asunto queda pendiente. Ya sea que usted viva o ya sea que usted parta de esta tierra, ese problema sin resolver todavía permanece allí. Porque hay gente todavía pensando que el evangelio es un juego. Algunos consideran que las 5 vírgenes insensatas representan a los creyentes falsos. Pero eso no es lógico para los que les gusta meterle la lógica a las cosas. ¿Cómo podríamos decir que las vírgenes insensatas son falsas? Los padres que tienen varios hijos saben que algunos hijos son sabios mientras que otros no lo son. ¿Podría acaso un padre decir que aquellos de sus hijos que son insensatos no son verdaderamente sus hijos? Simplemente no es lógico afirmar que las vírgenes eran falsas debido a que eran insensatas. Todas ellas eran vírgenes en todo aspecto, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia, en cuanto a su nombre, en cuanto a su posición. Todas ellas eran vírgenes. La única diferencia entre las sensatas y las insensatas estriba o se diferencia en su conducta. ¿Qué es lo que trata el evangelio del reino en la gente? La conducta. No podemos ser diferentes de lo que pensamos y de lo que sentimos, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él es en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón procede ¿qué? Los homicidios, las borracheras, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras. ¿Qué? Falta de conducta. Más aún, todas las vírgenes tenían lámparas y todas las lámparas de las vírgenes estaban encendidas. Todas estaban encendidas. Mateo no dice que únicamente las lámparas de las vírgenes prudentes estaban encendidas, mientras que las lámparas de las vírgenes insensatas estaban apagadas debido a que ellas eran vírgenes falsas. Eso no lo dice el Evangelio de Mateo. Todas las lámparas estaban ardiendo. ¿Cómo podría un hijo de Dios o un cristiano falso tener una lámpara encendida? Eso es imposible. Mateo también nos dice que todas las vírgenes salieron al encuentro del novio. Todas, no las 5 prudentes, todas las 10, las prudentes y las insensatas, salieron al encuentro del novio. Esto quiere decir que todas ellas salieron del mundo a fin de encontrarse con el novio. Ahora bien, para ser un hijo de Dios, para ser un creyente, ciertamente usted debe tener la expectativa de encontrarse con el Señor. Claro que sí, pero no obstante, usted debe mantenerse alerta. ¿Sí? ¿En qué sentido? Haciéndose esta pregunta: ¿soy yo o es usted una virgen prudente o una virgen insensata? Que usted sea una virgen prudente o una virgen insensata no depende de una mente sagaz, sino que depende de si usted tiene suficiente aceite en su vasija. Las 5 vírgenes prudentes, además de tener sus lámparas encendidas, habían preparado una porción adicional.
de aceite en su vasija. Mientras que las vírgenes insensatas no tenían una porción adicional de aceite. Y este único punto es el que determina quién es sabio y quién es necio. Quién es sabio y quién es necio. ¿Sí? Por eso, yo no sé si usted va conmigo o se durmió, pero necesitamos aceite en las vasijas. Aceite en las vasijas. ¿Qué significa preparar el aceite en las vasijas? Alabamos al Señor en esta noche por mostrarnos tanto el significado de las lámparas como el de las vasijas. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay tanto lámparas como vasijas. Anótelo ahí, lámparas y vasijas. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, verso 27. Lámpara de Jehová. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová. Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la lámpara del hombre? Su espíritu. Su espíritu. Es el espíritu mío, la lámpara. ¿Sí? La pregunta es, ahora, entonces, ¿qué representan las vasijas? ¿Qué representan las vasijas? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 21 al verso 24. Dice la Biblia: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, aquí nos dice que nosotros mismos somos los vasos de Dios, hechos para contener a Dios por dentro. Por eso tenemos que guardarnos como vasos de Dios. Somos seres humanos como vasos de Dios. Somos seres humanos con un alma por dentro, pero también con una lámpara que es nuestro espíritu. Y nuestra alma es el vaso o la vasija. Es el alma, el vaso o la vasija. El espíritu es la lámpara que alumbra el vaso y la vasija, ¿sí? Para que ese vaso y esa vasija sea llena correctamente de lo que debe ser introducido en él o en ella. Usted sabe, y le he explicado muchas veces, que según la Biblia, el hombre, hablando no de sexo, sino de género, de naturaleza humana, el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que fuimos salvos, el Señor vino a nuestro espíritu, y en el espíritu fuimos regenerados.
Juan capítulo 3 verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Pero Dios no podía ser manifestado, expresado únicamente desde nuestro espíritu. Es por esto que tenemos nuestra alma como una vasija. La vasija es el alma, ¿sí? Es por eso que tenemos nuestra alma como una vasija, para contener a Dios adentro y para manifestarlo. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Eso no se refiere a nuestro espíritu, sino a nuestra alma, a nuestra identidad. Debido a que Dios es un Dios de amor, tenemos en nuestra alma un órgano capaz de comprometerse a tomar decisiones correctas. Debido a que Dios es un Dios que piensa, tenemos en nuestra alma un órgano capaz llamado mente de pensar correctamente. Debido a que Dios es un Dios que toma decisiones, tenemos en nuestra alma un órgano llamado voluntad, capaz de comprometerse a tomar decisiones correctas. Entonces, la imagen de Dios guarda relación con las diferentes partes de nuestra alma. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Somos seres vivientes, no porque tengamos un cuerpo o un espíritu, sino porque tenemos un alma. El alma es nuestro propio ser. A veces en la Biblia una persona es llamada alma, y estrictamente hablando nuestra alma es la vasija, es el vaso de Dios, pues nuestro espíritu por sí mismo es incapaz de manifestar a Dios. Dios tiene que ser expresado mediante nuestra alma, es decir, mediante nuestra mente, mediante nuestra emoción y mediante nuestra voluntad. La manera en que pensamos debe expresar a Dios. La manera en que amamos, ¿sí?, y odiamos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, debe expresar a Dios. Las decisiones y elecciones que hacemos también deben expresar a Dios. En nuestro espíritu no tenemos la capacidad para manifestar y expresar a Dios. ¿Sí? Se quedaron callados. Pero las facultades para expresar a Dios, estoy hablando profundidad, las facultades para expresar a Dios se encuentran en el alma. Por tanto, nuestra alma es el vaso, según la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios. Esto está supremamente claro. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios. Nuestra alma es el vaso de Dios. Muchas veces hemos usado el diagrama de los 3 círculos concéntricos para representar el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu está en el centro, rodeado por el alma, la cual se compone de mente, parte emotiva y voluntad. La Biblia considera el alma con sus 3 partes, más una parte del espíritu. Sí, yo se lo enseñé en un discipulado pasado, que tiene que ver con la conciencia, como las partes que conforman también el corazón. El corazón es muy parecido al alma, pero de alguna manera es más grande porque incluye también el corazón, conciencia, la cual es una parte también del espíritu.
Cuando fuimos salvos, el Señor vino a nuestro espíritu, por supuesto, para reavivarlo, para resucitarlo, para reanimarlo, para vivificarlo. Sin embargo, Él no se ha expandido mucho en nuestra alma, y esto es en nuestra mente, parte emotiva y voluntad, sino que se expande a través de un proceso de desarrollo, de madurez y de crecimiento. En alguno de nosotros, el Señor Jesús ni siquiera ha podido entrar en nuestra conciencia. Usted debería prestarle atención a todo esto, porque todavía yo escucho gente que tiene años caminando conmigo decir: ¿cómo va a ser posible que fulanito con tanto tiempo en la iglesia está actuando de esta manera? Bueno, aquí está una de las respuestas contundentes, profundas y de raíz, ¿sí? En alguno de los casos, en muchas personas, Jesús ni siquiera ha podido penetrar o entrar en la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está confinado a una pequeña parte de nuestro espíritu, ¿sí? Pero por lo menos ha entrado Jesús a nuestro espíritu, al punto de poder iluminarnos. Y ahora nuestro espíritu está ardiendo como una lámpara. Antes que fuéramos salvos, nuestro espíritu estaba oscurecido, amortecido. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y el verso 5 de ese mismo capítulo, Efesios 2: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Carecíamos de toda sensación en relación con nuestro espíritu, y parecía que en nuestro ser no había espíritu. Cuando escuchamos el evangelio del reino, cuando leímos la palabra del Señor, cuando leímos y conocimos el evangelio del reino, algo resplandeció en nuestro interior, y fue donde recibimos la luz. A medida que esta luz ha podido penetrar en nuestro ser, entonces cada vez que más penetra la luz, más nos arrepentimos, más invocamos el nombre del Señor, y de inmediatamente algo en lo profundo de nuestro ser fue avivado, fue regenerado, por lo que comenzó a arder en nosotros el fuego y a resplandecer la luz, y tuvimos la sensación de que en lo profundo de nuestro ser había algo viviente, ardiente y resplandeciente. Y cada vez que logramos comprender que eso viviente, ardiente y resplandeciente va creciendo en nosotros, poco nos importa lo que está a nuestro alrededor, sino que nos interesa más vivir, arder y resplandecer por causa del evangelio que nos alcanzó y por causa de la gracia que se depositó dentro de nosotros. El aceite, quiero hablarles ahora del aceite. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los hijos de Dios, comprenden que el aceite es un símbolo solamente, ¿sí o no?, del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que comprender que el Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo. Hay un predicador muy famoso, un americano, Andrew Murray, y dice: en el Padre tenemos al Dios invisible, quien es autor de todo. En el Hijo
tenemos al Dios manifestado, revelado, quien se ha acercado a nosotros. En el Espíritu de Dios tenemos al Dios que mora en nuestro ser. Esto es el poder de Dios que mora en el cuerpo humano y que forja en él lo que el Padre eterno tiene para nosotros. Todo cuanto el Padre eterno se propuso, ¿sí?, y lo conquistó a través de la manifestación de su Hijo, puede ser apropiado y ejecutado solamente en los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que todavía están en la carne únicamente mediante la continua intervención y operación activa del Espíritu Santo de Dios, operando dentro de nosotros, en medio de nosotros y a favor de nosotros. Este es el entendimiento correcto acerca de estas cosas. El Espíritu de Dios no es otra cosa que Dios mismo contenido dentro de nosotros. Cuando Dios es aplicado, manifestado a nosotros, Él es el Espíritu. El Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo manifestándose desde adentro de nosotros hacia afuera. Entonces el aceite representa a Dios mismo, y como aceite es aplicado a nosotros internamente para regenerar, para transformar, para resucitar, para avivar, para hacer arder, para iluminar y para hacernos resplandecer en medio de este mundo. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, Él vino a nuestro espíritu humano como ese aceite, como ese ungüento, y en ese momento nuestro espíritu fue iluminado y ahora está ardiendo. Sin embargo, el Señor todavía está a la espera que le demos la oportunidad de propagarse en todo nuestro vaso. Esto es en nuestra mente, esto es en nuestra parte emotiva, esto es en nuestro sentimiento, esto es en nuestro corazón, esto es en nuestra voluntad, esto es también en nuestros deseos. Por eso necesitamos comprender, ¿sí? Necesitamos comprender. Y yo todavía escucho gente del pueblo de Dios quejándose de por qué nos tocó vivir en esta época. Yo te voy a decir algo. Nos tocó vivir en una de las mejores épocas de la historia de la humanidad, porque somos la generación de los últimos tiempos. Somos la generación que va a ser protagonista del avivamiento jamás visto sobre la faz de la tierra. Veremos a niños profetizar, veremos a jóvenes hacer las hazañas que ninguno de nosotros hemos podido hacer o hemos hecho hasta ahora en el nombre del Señor. No es porque Dios no puede escogernos a nosotros a hacerla, sino porque ahora es el tiempo del remanente, y el remanente lo están conformando los niños, los jóvenes y los adolescentes. Así que en el nombre de Jesucristo tenemos que levantarnos, porque la juventud no solamente tiene que ver con una edad, tiene que ver con un espíritu que arda de pasión, que arda de su presencia, que arda como una luz encendida para iluminarlo todo en el nombre del Señor. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos quieren comprar aceite? ¿Cuántos quieren comprar el aceite? Es relativamente fácil que el Señor entre en nuestro espíritu, ¿sí? Porque el Señor entra en nuestro espíritu como un regalo, como un don gratuito. Nosotros simplemente nos arrepentimos, nosotros simplemente invocamos su nombre y Él entra a nosotros. Pero hay que pagar un precio. Escucha, hay que pagar un precio para que el Señor entre en todas las partes internas de nuestro ser interior. Para esto es que se requiere comprar el aceite, ¿sí? Tener a Dios manifestado como el aceite que se expande en nuestras partes internas,
requiere que nosotros paguemos el precio. Él se expande dentro de nuestro ser a cierto precio y debemos pagar el precio. Si no pagamos este precio, será imposible que Dios, que ya mora en nuestro espíritu, se expanda totalmente en nuestra mente, se expanda totalmente en nuestros deseos, emociones, sentimientos y voluntad. Si compramos el aceite hoy, tendremos aceite en nuestras vasijas, tendremos aceite en nuestra alma, para que cuando el Señor regrese, entonces seremos aquellas vírgenes prudentes que estaban listas para participar de las bodas del Cordero. Pero necesitamos asumir responsabilidad. Aquí los conozco a todos y veo a todos conectados, pero solo unos 10, 15 están escribiendo. Los otros no sé si se durmieron o no tienen el suficiente interés, pero siento una libertad del espíritu potente en esta noche. Necesitamos asumir responsabilidad. ¿Por qué las 10 vírgenes, le vuelvo a repetir, están divididas en 2 grupos de 5? ¿Por qué? Aquí voy a seguir profundizando en revelación. El significado del número 5 es maravilloso. Nuestros 10 dedos están divididos en 2 grupos de 5. ¿Sí o no? Y el número 5 se compone a su vez de 4 más 1. El número 4, como ya vimos, representa las criaturas, incluyendo al hombre. El número 1 representa al único Dios, al único creador. Por tanto, la adición de 4 más 1 representa al hombre, la criatura más Dios. Y esta adición de 4 más 1 también denota responsabilidad. Los 4 dedos de la mano más el pulgar denota que tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Y aunque es verdaderamente maravilloso que Dios sea añadido a nuestro ser, tenemos que comprender que el hecho de que Dios sea añadido a nosotros, ¿sí o no?, equivale nosotros a también asumir responsabilidad. Y aquí es donde el popular ese adagio o cuento que dice, ¿y eso qué es evangélico? ¿Sí? Porque se está hablando de una persona, cuando eso es verdad, se está hablando de una persona que tiene a Dios pero no ha asumido responsabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene la habilidad, la fuerza, la madurez y la certeza para asumir la responsabilidad de tener un comportamiento correcto, de tener un compromiso como elegido, como llamado, ¿sí o no? Y esto significa que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas tenían que asumir ciertas responsabilidades, ¿sí? Por eso en esta noche yo estoy hablando 37 más 15, son 52 personas conectadas o 52 dispositivos. Quisiera saber cuántos hay en total, porque siempre están los que nunca escriben, ¿sí? Esto significa que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas tenían que asumir cierta responsabilidad. Ser sabio, escucha, ser sabio o ser necio es una responsabilidad propia, no de Dios, no del pastor, no de la pastora, no de los coordinadores, no de los que sirven. Es una responsabilidad propia, ser sabio o ser necio. Usted es responsable de ser una virgen sabia y de preparar una porción extra de aceite en su vasija.
debido a que el novio demoró, todas las vírgenes se quedaron dormidas, todas. Incluso Pablo y Juan están incluidos en este grupo. Debido a que el Señor Jesús ha demorado su regreso, la mayoría de los santos que habían alcanzado madurez y que estaban saturados y llenos de Dios han fallecido, han partido a la eternidad. Y el Señor demora. ¿Por qué? ¿Por qué demora? Porque muchos no están listos. Y esto significa que la cosecha todavía no está madura. El Señor está esperando, ha estado esperando que la cosecha madure. Por eso a la medianoche se oyó un grito, dice la parábola: ¡he aquí el novio! Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, aquí viene el esposo. Salid a recibirle, salid a recibirle. Y podemos comparar este pasaje con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos o del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Donde dice que habrá una exclamación cuando Cristo venga. El ángel hará sonar la trompeta como un grito a la medianoche. Todas las vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, se levantarán. Y esta expresión, se levantaron, se usa también para referirse a la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, dice la Escritura, en un momento, ¿sí o no? En un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los vivos que estamos en este cuerpo seremos transformados en gloria. Entonces la resurrección implica levantarse, ¿sí? Así pues, todos los santos que murieron, que partieron, serán resucitados. En Primera Tesalonicenses se nos dice claramente que los santos que estén vivos no precederán a los que murieron, sino que los muertos se levantarán primero para encontrarse con el Señor. En términos generales, la cristiandad enseña que si uno cree en el Señor Jesús, ya no tendrá dificultades, mayor engaño y mayor mentira. Es decir, que una vez que uno muera, ya irá al cielo. Sin embargo, si conocemos el misterio del reino, comprenderemos que todavía existe una circunstancia. Por ejemplo, consideremos el caso del apóstol Pablo y aquel hermano pecaminoso mencionado en Primera de Corintios capítulo 5, verso 5. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿A quién Pablo excomulgó? A ese personaje. Tal vez ustedes piensen que tal persona sufrirá la perdición eterna, pero la Biblia no dice eso. Pablo dijo que lo entregaba a Satanás para la destrucción de la carne, sí, porque era con la carne que pecaba deliberadamente, sí, a fin de que su espíritu sea salvo. Así que según la Biblia, aquel hombre seguía siendo salvo. Hoy en día, tanto el apóstol Pablo como aquel hermano pecaminoso han fallecido. Por favor, díganme en esta noche, por amor a Dios,
de manera justa. ¿Sí? Cuando se escucha aquel grito en la noche, ¿creen que la condición de ambos, de Pablo y del que murió de esa manera, será la misma? Antes de morir como mártir, Pablo estaba lleno y saturado del Señor. El Señor había penetrado en todas las partes internas de su ser. Y Pablo era una persona completamente madura y lista. Él realmente, Pablo, era una virgen sabia. No solamente tenía su lámpara encendida, sino que también tenía su vasija llena con una porción adicional de Dios. A Pablo el Señor Jesús le tiene reservado un galardón. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, dijo Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿y el otro hermano? El Señor le dirá ¿qué? ¿Qué le dirá el Señor? No te conozco. Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta declaración, no os conozco, no quiere decir que el Señor no supiera quién es Él, porque el Señor los conoce a todos. Esta expresión tiene un significado muy especial. Si uno considera los otros versículos donde aparece esta expresión, descubrirá que en Romanos capítulo 7 verso 15 dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dijo, no lo admito, o como aparece en otras versiones, no lo apruebo. Por tanto, la frase no os conozco también se traduce o se puede traducir no os apruebo. Esto quiere decir que el Señor no los aprobó. Así pues, no es un asunto de caer en la perdición eterna o de ser salvos, sino que es un asunto de perder la oportunidad para entrar en las fiestas de las bodas del Cordero. Lean Mateo 25, por favor, anoten de tarea. Lean Mateo 25, todo el capítulo, detenidamente, mañana, porque esta es la pura palabra de Dios. Deben tener en cuenta que existe la posibilidad de que muchos pierdan la oportunidad de participar en el banquete de las bodas. Con toda certeza, Pablo participará de la fiesta de las bodas del Cordero, pero el hermanito caído en Primera de Corintios 5 no lo hará. Primera de Corintios capítulo 9, Pablo dijo que él corría la carrera. Así también en Filipenses capítulo 3, Pablo dice que él todavía corría la carrera, que él aún no lo había logrado y que por eso proseguía la meta. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8 dice, porque ya, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero poco antes de morir como mártir, él dijo que ya estaba siendo derramado en libación y que le estaba guardada la corona de justicia, con la cual el Señor le recompensaría a él y a todos los que aman su manifestación divina. Silencio en la sala o cero mensaje en la sala. ¿Cómo
entonces podríamos afirmar que siempre y cuando creamos en el Señor Jesús, ya no tendremos problema una vez que hayamos muerto. Ciertamente no es posible tener problemas en cuanto a nuestra salvación, pues fuimos salvos por la eternidad. Pero uno podría perder la oportunidad de participar de las fiestas de las bodas del Cordero. Ahora le voy a decir algo, le voy a anunciar algo hoy, 22 de febrero, a las 10:21 p.m. de esta noche. Le voy a anunciar algo. Las fiestas de las bodas del Cordero nos espera a todos. A todos. Que uno puedan participar de ella o no dependerá de si somos sabios o si somos necios. En otras palabras, depende de si uno está dispuesto a pagar el precio. Si uno paga el precio ahora, pagará el precio en aquel día. Si uno paga el precio ahora, recibirá un galardón en aquel día. Pero si uno paga el precio en aquel día, no recibirá tal galardón. Es muy parecido a cuando uno es alumno. Aquí hay varios maestras, varias educadoras. Es muy parecido a cuando uno es un alumno de una escuela. Si usted estudia bien y completa académicamente, ¿sí?, su consecución progresiva de todas las aplicaciones o todo el plan de evaluación, usted va a recibir un galardón cuando se gradúe. Pero si no ha estudiado bien, no se va a graduar. Entonces tendrá que estudiar de nuevo aquellos cursos, aquellos lapsos, aquellos años que no aprobó. Entonces no deben pensar que siempre y cuando sean salvos ya no habrá circunstancia. Es posible que uno haya sido regenerado, pero una cosa es ser regenerado y otra cosa es ser transformado. Hay muchas personas en muchas iglesias, muchos hijos de Dios regenerados, pero no transformados, ¿sí? Y en el reino de Dios no solamente se necesita regeneración, sino transformación, las dos. Es mejor ser prudentes y ser transformados antes de morir. Dígale al Señor: Señor, yo anhelo, amo y espero tu regreso. Si demoras, Señor, ayúdame a ser transformado antes de morir. No quiero morir sin antes ser transformado. ¿Qué quiere decir ser transformado? Ser llenos del Señor en todas las partes internas de nuestra vida. Ser saturados con la porción adicional de Dios. Por eso es que no me saludó, no me habló, no me perdona. Es que fulano, amados, ya nosotros no estamos para ese tipo de cosas domésticas. Ya nosotros no estamos para eso, amado. Si no te perdonaron, perdona. Si te odian, ama. O sea, vamos a ser maduros, que vamos a ser prudentes o vamos a ser insensatos, vamos a ser sabios o vamos a ser necios. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Las mismas cargas del pasado. ¿Hasta cuándo pagar mal por mal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Queremos todo lo que el Señor nos ha prometido, pero con la misma conducta. Regenerados, pero no transformados. ¿Hasta cuándo? Es mi pregunta. Y algunos de ustedes preguntan: ¿y después que seamos resucitados y el Señor regrese, todavía tendremos que pagar algo? ¿Dónde hemos de pagar? Amado, no hagan tantas preguntas. Ocúpese de obedecer lo que ya sabe. Esas preguntas solo el Señor las sabe. Yo no sé. Yo también soy un necesitado igual que usted. Sin embargo, sí sé por la palabra clara dada por el Señor que después de aquel grito en la medianoche y después que el Señor retorne, Él
lidiará con aquellos insensatos que no están listos. Ellos no sufrirán la perdición eterna, ellos resucitarán, pero después de ser resucitados, se les dirá que vayan y compren aceite. Mateo capítulo 25, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Esta no es una enseñanza popular y por eso no ponen ni amén, pero yo sé los que en esta noche no han participado y no han escrito, y ojalá no me vuelvan a decir que enseñe sobre Apocalipsis, sobre el tiempo final. Estoy enseñando sobre la puerta de acceso más segura que tenemos. Yo no sé a dónde ni cómo, porque el Señor no lo reveló, pero sí sé que esto sucederá. Y yo alabo al Señor que Él nos reveló esto a manera de advertencia. Todos fuimos regenerados. Todos. Yo estoy seguro que aquí en esta noche todos fuimos regenerados. Ahora todos estamos en el proceso de transformación. Y lo más tremendo es que muchos regenerados retrocedieron atrás. Cuánto seamos transformados dependerá de cuán grande sea el precio que estemos dispuestos a pagar en cuanto a compromiso, en cuanto a entrega, en cuanto a obediencia y en cuanto a asumir el llamado y la elección de la cual hemos sido objetos por parte de Dios. Si estamos dispuestos a pagar el precio, el Señor ciertamente nos saturará, nos llenará y tendremos preparada una porción extra de aceite en nuestra vasija, con la cual estaremos listos para su regreso. Y realmente yo no sé ni qué es lo que va a suceder el domingo, pero ya estoy expectante de que llegue el domingo, en el nombre del Señor. Así que en esta noche yo quiero que levantes tus manos allí donde estás y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ya terminé. Quiero que oremos. Ahora sí, suelta ese lápiz, suelta esa libreta, suelta la Biblia. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que levantes tus manos. Y quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, te alabamos. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias en esta noche por la manifestación de la llama ardiente que ilumina nuestros sentidos espirituales para comprender la magnitud de tu reino, para comprender la magnitud del llamado y la elección que has hecho en nosotros. Señor, en esta noche nos declaramos como el grupo de las vírgenes prudentes, Señor, de las vírgenes sabias, que no solamente tenían aceite en su vasija y por eso estaban encendidas y ardientes, sino que también tenemos una porción extra de aceite, que tenemos una porción extra, Señor, de aceite, que nos hace, Señor, estar preparados en cualquier momento para cuando tú decidas venir, Señor, porque nadie conoce tu regreso, Señor, ni aún se lo has revelado, Señor, a tus ángeles. Nadie lo conoce sino, Señor, tú, oh Dios de la gloria.
Señor, ayúdanos en esta hora. Glorifícate de una manera especial. Señor, pon disposición en mi corazón, en mi mente, en mi alma, de pagar el cuadrante, de pagar el precio, de ir la milla extra, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor, a ser purificado por el aceite, Señor, a ser transformado, Señor, por el poder, Señor, que proviene de ti, Señor. Ayúdame a ser consciente, Señor, que en medio de este proceso transformador, mi responsabilidad contigo, mi responsabilidad con tu reino, mi responsabilidad con la iglesia es determinante para el avance, para el crecimiento, para la madurez. Señor, anulo toda niñería, Dios mío, en mi vida. Anulo toda niñería, Dios mío, espiritual, emocional, sentimental, conductual, en la mente y en el corazón de tus hijos, Señor. Dios mío, Señor, estamos llamados para una conquista grande, para una conquista mayor, y para ello nos estás preparando y nos estás equipando, Señor. Renunciamos a todo lo que no nos permite ser transformados. Renunciamos a todo aquello que quiere hacernos pensar desde la regeneración que ya estamos bien. Anulamos todo patrón de pensamiento conductual opuesto a ti, Señor, opuesto a tus planes, opuesto a tu palabra, Dios mío. Declaramos que tú tienes el poder, Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, y que junto a tu poder manifiesto en nosotros y nuestra responsabilidad, tu obra en nosotros será completada, Señor, para transformación de nuestro ser y de nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, intercedo por cada uno de mis hijos espirituales, por cada uno de los que están conectados en esta noche, por cada uno de los que representan también a sus familias que hoy en día están conectados en esta noche. Cúbrelos con tu sangre, cubre con tu sangre su consciente, su consciente, su mente, su ser, Señor. Cubre con tu sangre sus sueños, Señor. Dales descanso, Dios mío. Permítenos tener un sueño reparador, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a levantarnos el día de mañana en el poder de tu fuerza. Dios mío, cada día trae su propio afán. Señor, quita todo afán por el mañana. Quita toda ansiedad por el mañana. Quita toda agonía por el mañana. Porque toda ansiedad, toda agonía y todo afán, Señor, combaten fuertemente contra la paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de ti y que necesitamos en este proceso transformador. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos e intercedemos por los grupos de conexión el día de mañana. Oramos por una expansión y multiplicación en los grupos de conexión. Oramos, Dios mío, por la escuela de formación ministerial para hijos el día sábado. Oramos por los respectivos ensayos del ministerio de danza y de alabanza. Y oramos e intercedemos por nuestra próxima celebración el día domingo. Señor, queremos una manifestación de tu aceite, una saturación, Señor, en nuestro ser interior de tu espíritu, de un aceite fresco, Señor, para transformación, Dios mío. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Dios mío, te alabamos en esta noche y te glorificamos. Oro, intercedo por todos los quebrantados, en su cuerpo, por todos los que padecen algún tipo de enfermedad y de dolencia. Yo declaro que hay suficiente aceite, suficiente aceite para ser sanados, suficiente aceite para ser restaurados, suficiente aceite para ser levantados. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, envía una palabra de salud y de sanidad sobre los cuerpos, ahora mismo por la sangre del pacto eterno. Y declaro sanidad y sobre todo renovación de la mente.
Yo declaro que toda mentalidad de enfermedad se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo patrón de pensamiento que anida la enfermedad, la dolencia, el quebranto y el dolor se va en el nombre de Jesús. Todo patrón de pensamiento que anida la enfermedad en el cuerpo, en el alma, en las emociones, en los pensamientos se va en el nombre de Jesucristo. Y declaro salud, declaro sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.